Muy buenas tardes a todos. Jueves 12 de febrero y continuamos con este magazine semanal. Hoy un programa cargadito de sueños, cargado de anécdotas y, por supuesto, de información. Vamos a empezar ya, dentro cabecera, y les cuento más cositas. Bueno, pues quizás ya haya dejado de tener el protagonismo que ha tenido durante todos estos días el frío, las bajas temperaturas. Nos acompaña el agua y, por supuesto, nuestros compañeros de redacción para ponernos al día de lo que pasa aquí en la comarca. De la mano, en esta ocasión, una vez más, como esta semana enterita, de Javier Gil. Hola, ¿qué tal, Ángela? Buenas tardes. Hoy la actualidad informativa de este jueves 12 de febrero sin duda está marcada en primer lugar por el balance que han hecho en rueda de prensa los responsables del Consorcio de Bomberos de la provincia. En total, casi 10.000 actuaciones hicieron los bomberos de la provincia el pasado año 2014, lo que supone un pequeño descenso respecto al año anterior en aproximadamente un 2%. En el caso de Algeciras fueron en total 1.154 intervenciones por parte de los bomberos. Esa es nuestra noticia de portada. También hoy es portada de medios de la comarca y también, por supuesto, de aquí, de Onda Algeciras Televisión, la decisión del Gobierno de España, concretamente del ministro García Margallo, de cerrar el Instituto Cervantes de Gibraltar, como medida que va a suponer el fin a la sede del instituto que ha tenido presencia durante estos últimos 4 años en la colonia británica. Este cierre ha generado, como era de esperar, todo tipo de reacciones negativas en su mayoría por parte de la oposición, como es el caso de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista aquí a nivel local y, por supuesto, también de Izquierda Unida, que han lamentado el cierre, como decimos, del Instituto Cervantes. Hoy también es noticia una operación policial en la que se han incautado 104 kilos de hachís y donde ha sido detenido un ciudadano marroquí. De estos y de otros asuntos les hablamos a lo largo de todo el día de hoy aquí en Onda Algeciras Televisión. Pues continuamos aquí en esta esquinita menos fría. Parece ser que el agüita que nos acompaña desde esta madrugada casi ha hecho que baje un poquito, suban un poquito las temperaturas. Ya no hace tanto frío, o al menos esa es la sensación térmica que yo tengo. Y le voy a preguntar a nuestro invitado, el invitado, el fijo de todos los jueves, en este rinconcito, en esta esquina, para hablar de lo que sea. Así es, ¿no, Patricio? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Que notas tú que ya el frío parece que se aleja, no? Sí que lo noto, digamos. Fundamentalmente yo, que lo paso fatal con el frío y que he tenido un trancazo muy gordo en estos días, que hemos tenido temperaturas muy bajas, pero sobre todo la sensación térmica, ¿eh? Sí. O sea, en el rinconcillo en concreto había siempre 5 o 6 grados menos de la temperatura real. Hemos estado con 2 o 3 grados de sensación térmica, ¿eh? ¿Y es cierto que hace muchísimos años que no sufríamos estas temperaturas tan bajas aquí, o nos ocurre todos los inviernos porque tenemos mala memoria, Patricia? Todos los inviernos decimos lo mismo, ¿no? Decimos lo mismo, es como el hombre del tiempo, ¿no? Nunca haya tanto frío. Y todos decimos, no, esto es el cambio climático, es que hace 30 años que no había esto. Digo, bueno, pues entonces hace 30 años hubo un cambio climático, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Yo creo que, por lo que yo he seguido estos días, yo creo que la ciudad de España que más ha sufrido es Aguilar de Campo, de la provincia de Palencia. Y la gente decía que sí, pero que están acostumbrados, ¿no? Que no es la primera vez, ¿eh? No, aquí la verdad es que ha sido una semanita, la pasada y el No inicio estamos de esta. acostumbrados. Mira lo que ocurrió, creo que fue el martes, aparecieron miles y miles y miles de peces muertos en la arena de Getares. No sé si podemos rescatar, Javier, la fotografía y para que lo vean los telespectadores y recordárselo, también fruto de este cambio climatológico. Podría ser también porque venían a desovar y el cambio de temperatura les ha hecho... Los desorientó. No lo sé, los desorientó, alguna historia de eso fue, sí. Dicen que no es extraño, no es habitual, pero tampoco es algo extraño, que se suele dar en algunos sitios. Cuéntame,
Yo quería charlar contigo sobre una conferencia que no es la primera vez que la has dado, sobre el grande Carlos Cano. Muchas cosas que contar de él, pasen los años que pasen. Que aunque Sí. físicamente no está aquí, siempre está aquí, ¿no? Han Patricio. pasado 14 de que se Madre murió, mía. ¿no? 14. Murió en el año 2000, el 19 de diciembre, ¿no? No me parecía que hubiesen sido tantos. Sí, sí. Ese mismo año había dado el pregón Inés de Cires. Lo dio, fue lo último así que realmente hizo. Y bueno, fue una persona muy comprometida con su pueblo, con su tierra, con sus canciones. Eso que se dice ahora del miedo escénico, él me contaba que él vomitaba siempre antes de cantar. Y era el respeto que tenía la gente, que una persona muy tímida, que le daba mucho miedo cantar, que por eso muchas veces quedaba paralizado. Cuando nosotros en el Florida lo hemos visto, pues, vaya tío más que no se mueve en el escenario, ¿no? Y era la paralización que tenía por el miedo. Hasta que llega un momento, a partir de la segunda o tercera canción, donde ya José Carlos Cano Fernández se convertía en Carlos Cano, ¿no? Y luego, personalmente, bueno, pues yo tuve mucho apego con él, porque Carlos Cano, medalla de oro de Andalucía, después de muerto como siempre, pero... Bueno, también fue una muerte repentina. Carlos No, murió pero bastante joven. pero me quiero referir... Sí, que los reconocimientos muchas no veces... fue tan repentina, Bueno, porque sí, él empezó él es verdad, enfermó... en el 95. Él enfermó en el 95, en el mes de mayo. Fue el mismo mes donde enfermé yo, vamos, exactamente el mismo. Pero él venía a cantar a Algeciras y venía a cantar a San Fernando, a Jerez, a Muñeca y poco más. Porque entonces no se las admitía en otros lados porque sus ideas no eran las que del equipo, o sea, del gobierno de Andalucía. Entonces, él, hasta muy poquito antes de morir, tenía que ir a comer a casa a su madre, ¿no? Su madre Lola. Entonces, él después, bueno, después se arma la grande, ¿no? Y dice, bueno, el mito, pero el mito también en vida, ¿no? En vida. Y por eso me fastidia que justo 2 meses después de la muerte, cuando se le dé la medalla de la Andalucía, cuando 3 meses antes habías hecho todo lo posible, habían hecho todo para que no cantara en ningún lado, ¿no? Y eso sí se le hizo mucho a Carlos Cano. Como digo, una persona que tuvo que buscarse la vida en muchos sitios, que tuvo que irse al extranjero, que tuvo que estar trabajando, fregando en hoteles, en París. Quizás su mejor época fue después, cuando empezó ya a componer, y fue la primera vez que fue a Marruecos. Antonio Gala sí lo apoyó mucho, pero la verdad es que un tío muy duro con él mismo, porque era muy duro, era un perfeccionista, y como consecuencia de eso, por eso él entraba a esas cosas que le entraban y vomitaba. Luego él fue un canalla, en el sentido bonito, ¿no?, de canalla. Él vivió como quiso. Él ya en el 95 fue cuando el primer crujido, el primer aneurisma de aorta que tuvo, y no se corrigió. Fue un cambio radical, ¿no? Además fue un cambio radical en su vida, quiero recordar que sí, en los se primeros separó, meses. Volvió... Sí, pero después volvió y después ya se le olvidó. Después se le olvidó, porque yo estuve aquí en un concierto y estaba hinchado. Yo me acuerdo, estábamos en Florida, dimos una rueda de prensa antes de empezar y estaba hinchado. Y yo no lo vi bien. Y después pues, nos íbamos a cenar y eso, y hablábamos de su operación en Estados Unidos, que yo tenía que irme también, y efectivamente yo me fui a Estados Unidos porque me mandó, pero la siguiente vez que vino el tío clavado, vino fenómeno, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que a él se lo cargó, ¿no? El que él volvió a vivir como le dio la gana. Él era un granaíno nazarí, un morisco, pero también un malafollado granaíno, porque es que lo era, ¿no? Eso es así. Y bueno, pues eso no fue... Pero había muchas cosas artísticamente que destacar de Carlos Cano como para recordarla, ¿no? Y formen parte de los históricos nuestros, del Yo creo país, que ¿verdad? ha sido dignificado por completo la copla, para empezar, ¿no? Y luego sus letras de Andalucía, de ese compromiso, han sido muy duros. Decía que él no lo metieron en la cárcel con la verde y blanca porque nadie sabía en Madrid qué era la verde y blanca, ¿no? que era eso de una bandera blanca, verde y blanca, ¿no? Entonces, él era un compromiso continuo, ¿no? Y lo hizo siempre, y eso le costó muy caro en Andalucía. Él no vivió... Él estaba protegido por un grupito de amigos, que éramos los que estábamos a su alrededor, y nada más, ¿no? Cuando yo fui al estreno del Diván de Tamarí,
en 1999 en Granada, y estábamos los de siempre. Es que por eso muchas veces me da coraje, ¿no?, cuando se habla de Carlos Cano, digo, pero si es que justo un año con el Diamante Amarillo, que es lo más grande que ha hecho, estábamos en Granada los mismos amigos suyos, los mismos que estuvimos el día de su muerte, los mismos Diego de los Santos, Miguel Ángel Redonda, el mismo grupito, no había nadie más, ¿eh? Y bueno. Y pasaba desapercibido lo que hacía, y como dices tú, y tiene uno que faltar, desaparecer. Exacto, sin embargo, para que se reconozca el trabajo. Él fue a Marruecos, fue a Marrakech, y aquello fue inmenso, y después estuvo en Fe, fue inmenso, y fue a Tetuán y ya fue el remate, ¿no? Tetuán fue lo que me presentaron además como un cantante andalusí, y aquello fue tremendo, ¿no? Como ese hombre. Y además digo una cosa preciosa, eso de que se sentó porque él no sabía cómo ponerse en el escenario, no sabía moverse, y siempre buscaba una banqueta. Era tan grande. Y buscaba una banqueta, que es lo que a él le permitía el poderte sentar y no saber cómo poner las manos y cosas así, ¿no? Pero digo una cosa tan chula como, me van a perdonar, pero que les salude en castellano, porque no me sé la lengua de mis antepasados. Ah, qué bonito. Se ganó palabras a la gente, vamos. Ahí ya, eso solo recuerda a todo el mundo de Tetuán desde entonces, ¿no? Hombre. Una cosa preciosa. Detallazo impresionante, sí. Entonces eso es lo que cuento, y también cuento parte de su pregón en Algeciras, que fue el último año, fue el año en el 2000, fue en el 2000, y le hice un canto de Algeciras, y dijo una cosa además, que en la transición, con todo lo que se hable, el que tenía más sellos en el pasaporte de todos los cantantes, guitarristas y todo español era Paco Lucía, por mucho rollo que se montara aquí de la movida madrileña, ¿eh? O sea, aquí, por mucho que digáis, Paco Lucía es el que tenía más sellos en el pasaporte. En el pasaporte. Bueno, empezó a moverse muy pequeño, ya lo pudimos ver, hacer un repaso, un recuerdo por su historia en el pasado documental. Que tuvimos la suerte de La Búsqueda, que ha sido premiado con el Goya al mejor documental, ¿eh? Un pelotazo fantástico. Sentimientos encontrados, imagino yo, para sus hijos. Patricio, recuerdo cuando presentaron hace poquito aquí en Algeciras el documental, los medios de comunicación nos acercábamos a Curro Sánchez, al hijo, bueno, pues con no frialdad, sino, bueno, pues lo que ocurre, vas a trabajar y lo que quieres es el máximo de información y que sea a ti a quien te cuente eso que no le ha contado en los otros medios, y avasallamos a las personas. Luego reparé en la sala el dolor bien llevado de un hijo que solo hacía meses que había perdido a su padre. Y personalmente, Patricio, me sentí mal, sentí pena. Empaticé con su situación. Ten en cuenta que el documental lo estaba haciendo en vida. Efectivamente, y que hacía meses que su padre, ahora el día 26... Ahora el día 26 hace un año. Un año que, por cierto, se ha organizado una cosa muy bonita, es decir, Suena a Paco, esperemos que suene a Paco y que sea bonito. Y era muy reciente, hacía meses que su padre había fallecido y nos olvidamos por completo, era como si quedara muy lejano. Yo estuve en el estreno de Florida y estuvo muy bonito, pues fantástico. Muy bien. ¿Qué te sorprendió del documental? Pero yo es que no lo vi realmente bien en el Florida, no. Era otra historia, como tú dices, ¿no? Era el estreno y no. Bueno, fui allá al acto, bien, pero cuando lo vi realmente bien fue por el Plus, ¿no? En mi casa. Entonces ahí es donde tú observas los detalles. A mí lo que más me gustó de Paco, por ejemplo. Porque hay que verlo 2 y 3 veces el documental, porque hay pequeños detalles que a la primera no. Cuando tú estás en tu casa y lo tienes a 2 metros, y incluso el humo del cigarro ese, que parece que te va a salir de la pantalla, ¿no? Y yo es que una frase, porque esa frase era de mi padre, ¿eh? Eso decía, es que mi padre decía, tú eres un chufla, Paco. La palabra chufla. Esa es muy nuestra, es nuestra, ¿no? Y en ese momento cuando lo escucho digo, eso lo decía mi padre, ¿no? Mi padre decía chufla, pirraca, y él esa forma de hablar era rinconcillero al máximo. Eso quería decirte, fíjate, se marchó jovencísimo de aquí. Y cómo seguía manteniendo él ese arraigo con su gente, con su familia, es evidente, pero con su sitio, con su Algeciras, que realmente... Y con su rinconcillo. Con su rinconcillo. Su rinconcillo sigue siéndolo. Es que... También estuvo muy gracioso cuando comentaba lo de su partidismo. Que yo pensaba que tenía una ideología comunista, pero cuando gané el primer millón y me lo gasté,
ni lo doné, ni nada. Entonces fui consciente de que esa realmente no era mi ideología. Me parece muy bonito abrirte. Es un documental precioso, es precioso, digo, y además hay que verlo, como tú dices, 2 o 3 veces. Sí. Yo lo vi en mi casa y la verdad es que me llegó mucho más, ¿no? que verlo, porque la primera noche eso en Florida fue distinto, fue la gente, la salida allí al escenario de curro. En mi casa lo vi tranquilamente, entonces le observé un montón de detalles de algecireñismo puro, porque además me da muchísimo coraje de que muchísima gente ha dicho siempre, bueno, que ¿qué ha hecho Paco de Lucía por Algeciras? Y Paco de Lucía no tiene que hacer nada. Paco de Lucía siempre tiene que ser Paco de Lucía, que aunque simplemente sea Paco de Lucía, que actúa en Miami y que es de Algeciras, porque él siempre lo llevaba en la boca. Efectivamente, eso con es eso, lo que ha con hecho, eso sobra, ¿no? Podía decir sencillamente soy español o soy andaluz. No, él paseó el nombre de Algeciras entonces, por todo el mundo. lo de Algeciras, lo de Paco de Lucía con Algeciras, ha sido un enamoramiento y un miedo, a la vez. Sí, porque hay que recordar que uno de los conciertos que dio aquí... No, uno no. Bueno, aquel yo conozco un en segundo, el que él decidió... Yo conozco un segundo también. Sí, pero aquel concierto en el que dio él aquí, que dijo no toco más en Algeciras, que es lo que la gente le recriminaba, fue la decepción. Él no quería volver a decepcionarse con la respuesta de su gente. Y fue una pena, porque la gente no supimos, bueno, los que no supieron valorar el espectáculo que nos traía uno nuestro, uno grande de nuestra casa, aquí, que era un lujazo, y sin embargo no se le acompañó. Él quería evitar... Ese fue el primero, Ese fue el primero. Él quería evitar... Pero el segundo, al que yo me refiero, ya Paco era la gloria en el mundo. Fue el año antes, así, de hijo predilecto. Predilecto. ¿En qué año ocurría? En el 90 y más, ¿verdad? En el 99 por ahí 97, sería. 99 por ahí sería. Pero yo recuerdo que yo salí en la puerta del parque, porque teníamos 500 personas en el parque, y yo a todo el que pasaba lo metía, porque yo no quería que Paco se encontrara la mitad del parque vacío, y se llenó porque metimos a la gente. Y eso, mira, yo el último año de Paco... ¿Qué reaccionaba la gente? Siempre ha sido una pregunta que tendremos sin respuesta, ¿verdad? Yo estaba en Portugal el último año de Paco y pues yo he seguido teniendo contacto con Paco, y Paco actuaba en la Alhambra. Bueno, entonces me llama un amigo común para decir, mira, oye, que Paco quiere que vayas a la Alhambra. Yo estoy en el norte de Portugal, yo voy a intentar llegar. No llegué a la Alhambra, pero luego se actuó en Marrakech y metió 7.000 personas en Marrakech. 7.000 personas, estoy hablando del año que murió en febrero, pues el verano anterior. Bueno, y lo de aquí... Es que siempre había que estar asustado, le daba miedo. Sí, él le daba miedo, quería volver a decepcionarse de su gente. Yo lo vi en Huelva y en el auditorio y fue también llenazo total. Además fue simpático porque habló de su Algeciras, evidentemente, y yo como algecireña me levanté y descubrí que era la única de Algeciras que estaba allí y me sentí un poco... Yo también sufro pánico escénico, Subirme sobre un escenario, que la gente esté todo el mundo mirándote, el foco... hay que ser muy valiente, Ahí fue al contrario, yo no estaba en el escenario, yo estaba en la grada, pero fui la única, que además me dejaron, eran de Algeciras también, pero los especiales que somos. Y estaba lleno. Y al día siguiente volví a tocar en el mismo sitio y se volvió a llenar. Y claro, entiendes tú su postura de decir, no, ante el riesgo de que vuelva a ocurrirme lo mismo y que mi gente me vuelva a decepcionar. Él tenía miedo siempre, tenía tanto miedo, hasta en el nombramiento de hijo predilecto. Es que me pasó con los dos, con él y con Miguelín. Sí. Los dos me dijeron que no hablaban. Yo le dije a Miguelín que tenía que hablar por narices. Yo no hablo, tú tienes que decir unas palabras. Y las estudiamos, Sí, ¿no? Y lo hizo, y Paco me lucía. A Paco es que le gustaba poco hablar, porque su pero habló también, También, hombre, era un momento en el que algo habría que decir. No, pues son gente muy mística, gente muy mística, gente que hay que conocerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Miguelín, un tío echado para atrás. Miguelín era todo lo contrario, tú sabes que lo sabes muy bien lo de Miguelín. Los niños del Centro Convencional Punto Europa saben quién es Miguelín. Porque yo le pedí dinero a Miguelín para comprar una furgona para el centro. Para ellos. Y me dijo, sí, pero yo no... Digo, tú vas y lo entregas.
Yo como voy a ir a entregarlo, digo, que tú vas y lo entregas, yo quiero que te vean, que la gente se cree que tú eres un tío echado para atrás. Bueno, y yo creo que fue uno de los días más felices de Miguelín, estar en el Centro Ocupacional de Ponteroba entregando el dinero para las furgonas. Y Paco me lo hiciera otra persona igual, ¿no? Que además de una profundidad hablando, una cosa exquisita, ¿eh? Y yo he tenido, bueno, yo me he pasado un par de noches de feria y con gente como Vitoriano y compañía, que son los amigos de verdad de Paco. Hay Y pasar noches geniales, con la ¿eh? gente que te codeas tú, Patricio, ¿eh? Yo, la gente del mundo de la farándula me ha encantado siempre. Yo tengo muy buenos amigos. Y yo, por ejemplo, la relación con Miguelín, yo puedo decir que no tiene nada que ver con lo que la gente se cree que era Miguelín. Y Paco Lucía exactamente igual. Porque con los dos he tenido amistad. Pero amistad personal, ¿no? No del que era el alcalde, no, Los nada conozco de y eso. punto, sino que... Y con Alejandro Sanz me pasó lo mismo, ¿no? Y yo tenía esa suerte y con un Paco Rabat, el Paco Rabat, 3 meses antes de morir, cogimos un colocón los dos fantásticos. Que se enfadó muchísimo la mujer, además, porque... Paco era genial. Y pero él decía, bueno, ¿y qué estás tomando? Digo, un Ribera Albero. Paco, dice la mujer, ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra probarlo. Dice, anda, hija, déjamelo. Se lo tomó a la mar de gusto y se fumó un cigarro y todo el hombre. No era que le montó la mujer. Yo me lo pasé muy bien. Paco era muy parecido a ese personaje que lo consagró, entre muchos otros que interpretó de Juncal, ¿lo recuerdas? Sí. Y era muy Paco ese personaje, ¿verdad? Tú que lo has conocido personalmente. Era Paco. ¿Verdad que sí? Era Paco. Era como decir, bueno, que estáis contándome la historia de Paco. Era Paco. Yo que ese tipo de gente, yo he tenido esa suerte, ¿no?, de conocer. Y de conocer momentos, yo recuerdo un político, no voy a decir el nombre. Eso no vale, ¿eh? Que yo soy igual, yo me quedo pillada y quién será, y quién será, y quién será. Voy a decir, que es un encanto, porque él es un encanto, fue el primer presidente de la Junta de Andalucía, Escuredo. Ah, bien, sí. Escuredo vino a una conferencia a Los Pinos, al Colegio Los Pinos, y bueno, estuvimos allí en plan, eso, normal, y por la noche pues Los Pinos le dio una cena en el Copo y fuimos ahí. Entonces ahí es donde empiezan a abrirse la gente, ¿eh? Y tenía sus copitas. Entonces ahí cuando tú empiezas a escuchar las anécdotas, ¿eh? Y contó una que ayer se la conté a un amigo mío que me dejaste reír, ¿eh? Porque había un eurodiputado gitano, Juan de Dios Ramírez Heredia, muy conocido, que era muy bueno además el tío, yo lo conocía también, y eso hacía las campañas con él, ¿no? Que en Almería, en un momento dado, está Juan de Dios Ramírez Heredia dando el mitin y de pronto se cae al suelo con un infarto y se queda allí en el suelo, ¿no? Él dice que se asustó, se fue para ahí cuando no tenía 5 años, oye, le abrió los ojos y dice que se me ha olvidado el discurso. Y cosas así, tú te enteras, ¿no? Y te lo pasas pipa. Yo he escuchado a Ana Rocío Jurado bajando del marido, la cosa. El arte se desinhibe, lo que dices tú, pasas a fase relajada. O gente que te da lecciones increíbles, como Espartaco, sobre los hijos. Yo me quiero una lección magistral sobre los hijos. Yo he tenido esa suerte, de verdad que sí. Yo he aprendido muchísimo. Y yo también he tenido la suerte de compartir este ratito contigo, Patricio. Siempre me sorprendes. Y bueno, un poquito de faranduleo, nada que ver con lo que teníamos en principio previsto hablar, pero bueno, eres un buen conversador y... No, es faranduleo, es que hay detrás de esos personajes... Detrás de esos personajes ahí está la persona de verdad. Efectivamente. Entonces, porque el caso de Paco Lucía es como el que hemos dicho de Carlos Cano, ¿no? Es muy parecido. Y era gente grande, y yo creo que su hijo ha sido capaz de transmitir en el documental quién era realmente su padre. Efectivamente, la parte que desconocíamos porque pensábamos que iba a ser lo mismo de lo mismo, porque hemos visto muchas cosas de Paco, pero no. Nos hablaba mucho de él. Ese hombre, nos hablaba lo perfeccionista, cómo era, bueno, pues era igual, ¿no? Yo que en las ferias, yo me he hartado reír con él, ¿no? Era gente... Sí, pues dicen además que era un cachondo que no lo parecía, o sea... No lo parecía. No, nada. cuando él estaba a gusto y estaba con sus amigos y estaba el Vitoriano, bueno, yo me recuerdo además, yo tuve la suerte de ir a Oviedo, al Príncipe de Asturias, y bueno, el grupito que íbamos era Félix Grande, el violado Félix Grande, Premio Nacional de Literatura, íntimo también, flamencólogo y íntimo de Paco, y luego, bueno, pues los de aquí,
Éramos, pues eso, vitorianos, iba un concejal por cada grupo y yo. Bueno, tú vas allí, te metes en el hotel ese Reconquista, donde está todo el gilipolleo de España, entero allí metido. No sabía dónde meterte. La creen de la creen. No, el gilipolleo, aquello era... Porque cuando se le ve de verdad no es creen de la creen, es otra cosa, ¿eh? Son horrorosos. Pero a nosotros nos ganan, ¿no? Entonces estábamos hasta un poquito cortados allí, ¿no? En la cena, que era un buffet. Excepto, bueno, las mesas allí, bueno, llegamos nosotros, nos pusimos en una esquina con Félix Grande, que también murió un poquito después de Paco, esperando que llegara Paco y eso. Y en un momento dado, bueno, pues toda esta gente de la creen, como tú dices, habían cogido todo, ¿no? Todo, había los buffets, no había... Y mi amigo vitoriano, que se acerca y dice, yo soy el dueño del hotel, hombre. Y se acerca, empezó a hacer sitio allí y empezó a traer platos. Y nos sentamos después con Paco y la mar de bien. Son noches increíbles, ¿no? Que tú lo piensas después y dices, pues yo esto lo he vivido. Lo he vivido y puedo contarlo. Y puedes compartirlo con nosotros. Además, yo recuerdo que estábamos para entrar en el hotel y digo, y allí se ponen las gaitas a tocar y esas cosas. Y venía, bueno, pues Julio Martínez Fírvida, un representante de cada grupo. Y yo, Julio, estaba enfadado yo con él entonces, porque me daba la grande como alcalde, ¿no? Y le digo, Julio, cuando lleguemos al hotel nos van a tocar las gaitas, verás, se te va a quitar todas las tonterías. Y dice, ¿te quieres ya? No sé qué. Y cuando llegamos al hotel empezaron las gaitas a tocar. Digo, ¿te das cuenta, Julio? El poderío que tengo. El poderío que tenemos. Muchísimas gracias, Patricio, por compartir esto con nosotros. Te estoy viendo las manos muy hinchadas, Patricio. No, son así. ¿Sí? Bueno, cuídate, ¿eh? Me cuido. Cuídate, que la cosa está muy malita, hay que cuidarse. Está malita, sí, y no tomarse a hombre. pecho las cositas ni nada. No me asuste ya, no me asuste. Un poquito hinchada la tiene, hazme caso. A lo mejor es de la postura. Puede Bueno, ser. me lo voy a llevar a que le eche un vistacito aquí el médico a Patricio. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad, pero volvemos, ¿eh? En un ratito.